mensaje y predicar. Uh-huh. Hay una diferencia entre los dos. Uh-huh. En realidad en el Antiguo Testamento, cuando vemos a los profetas, tienen un mensaje que tenían que impartir, ¿verdad? Que tenían que dar. Sí. Y sin embargo, cuando se predica, hay una diferencia, porque aquí tiene mucho que ver el mensaje. Si tiene que ver el mensaje, pero también tiene mucho que ver el enviado, quien va a hacer hay una diferencia aquí entre llegar y decir, ¿sabes qué? Tengo esta mensaje de parte de Dios, a pararse frente a las personas y empezar a hacer una exposición, ¿cómo se dice? Una exposición oratoria para poder captar la atención del público y también para poder impartir el mensaje. Quiere decir que hay una diferencia grande entre, por ejemplo, Samuel y darle toda una enseñanza, un mensaje a David, a Noé, que tenía que pararse frente al público y empezar a exponer algo para llamar la atención, subir el tono de voz, a dominar la concurrencia, impartir el mensaje y a la vez hacerlo con esa fuerza. Es una diferencia. Por eso se acuña esta palabra predicar a Juan, porque eso es lo que Juan hacía. A pesar de que estaba dando un mensaje, él usaba una vestimenta especial, un lugar específico y una manera específica de hablar, porque inclusive Jesús lo reconoce, ninguno como Juan. O sea, para hablar al momento de presentar el mensaje, él estaba predicando, no nada más dando un mensaje, sino predicando. Es una diferencia entre eso. Sí. Algo que también encontré yo en esto, un poquito de información con relación a lo que dice David, es precisamente en el caso de Jonás. Se le ordenó ir a enseñar algo. Y bueno, pues a regañadientes sí llegó. Y cumplió con su misión. Y ahora sí ya cumplí, ya me voy. Si no se fue por allá, y ustedes lean el libro de Jonás y se van a dar cuenta en el último capítulo lo que estaba sucediendo. Pues estaba enojado. Bueno, luego en el libro de los Hechos, capítulo 2, vemos el sentimiento, la preocupación y el amor de Pedro por los demás. Muy diferente. Como dice David, fue un mensaje el que dio Jonás, ¿es cierto? Fue a cumplir con algo. Y ahora, en Hechos 2, encontramos a un hombre que no nada más viene a cumplir, sino a expresar lo que siente de corazón. Y esto es muy diferente, porque no solamente es enseñar algo que se siente por dentro, que corre por su sangre, sino que es la preocupación de los demás. Pedro se preocupó en gran manera por ellos, y después de tantos sermones, y como lo hizo también Pablo, no les importó casi dar la vida por los demás, porque era bien importante predicarles, dar el mensaje que Cristo les había dado, pero no solamente por cumplir y dar palabras, como muchos predicadores hoy en nuestros días, por unos cuantos dólares, van y predican a tal lugar y ya, sino que hay que hacerlo con el corazón, porque en la sangre corre la salvación que Cristo ha dado. Ese es el poder. Rosy. Pero en sí, la persona que predica es porque ha sido enviado a predicar. Exactamente. O sea, yo puedo hablar y a lo mejor ser muy buena oradora, pero si yo no he sido enviada, o sea, sencillamente estoy nada más hablando o dando como un maestro, ¿verdad? Como no soy un político, pero en sí no estoy predicando porque no he sido enviada. Ahorita en un momentito más vamos a hablar de esto. Si quieres, ahorita guarda este comentario, porque ahorita en un momento vamos a dar una cita bíblica y que viene exactamente a lo que tú estás diciendo. Y bien importante esto. No nos olvidemos de esto que acaba de mencionar Rosy, porque también verdaderamente es bien importante. Hay muchos mensajeros, pero no todos han sido enviados. Hay muchos predicadores, pero no todos han sido mandados a predicar.
Y lo que estamos notando aquí es de que el Señor Jesús mandó a sus apóstoles a predicar, mandó a sus discípulos a hacerlo. No se mandaron solos. Por eso es que ahora les invito a ver el mensaje que ahora tienen que dar. Primero fue el arrepentimiento, lo cumplieron. Se cumplió todo al pie de la letra. Y entonces, ¿cuál fue el mensaje que Jesús les dijo? Ahora lo van a hacer de esta manera. Ahora sí, viendo lo que dice Marcos 16, versículos 15 y 16, ya Jesús no les estaba diciendo, vayan y prediquen el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él les está encomendando una nueva misión, y esa misión es tan importante que la recuerden y que la tengan en cuenta en todo momento. ¿Y cómo dice allí? Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Bueno, esas son las palabras, pero vamos a pensar, ¿por qué razón se les encomienda esto? En primer lugar, porque ellos ya lo conocían. Porque el versículo 16 dice, ellos también ya creían, ellos entendían la profundidad del mensaje, y como tales, entonces lo podían demostrar. Es lo que hizo Pedro en Hechos 2:38 y 30, bueno, todos estos versículos del sermón. Presentó su sermón porque ya conocía a Cristo. No solamente lo conoció en carne, sino que lo sintió también dentro de sí mismo para poder pararse delante de los judíos. Y aunque los judíos lo estuvieran juzgando como un borracho, él se presenta y le dice, no estamos borrachos, estamos hablando porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Y no se necesitó que ellos fueran a una escuela de oratoria para presentarse allí ante esa multitud, porque el Espíritu estaba hablando lo que necesitaban saber las gentes en ese momento. Ese es el tema. Vayan y prediquen de esta forma. Prediquen el Evangelio. Y el Evangelio contiene muchas cosas que no lo hacemos muchas veces en nuestra boca. El Evangelio no es solamente decirle, cree en Jesucristo y serás salvo. Vamos a ver algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a entenderlo a través de estas clases. Como les dije, hoy comenzamos y este es el comienzo de un tema que va a estar muy, muy interesante, y poco a poco nos vamos a ir adentrando en vamos a profundizar más en este tema para darnos cuenta de lo que se está predicando hoy en el medio religioso. Y llamo medio religioso a muchas sectas, muchas denominaciones o muchas que se llaman iglesias, porque todos dicen hablar del Evangelio, predicar del Evangelio, predicar de Cristo, predicar de la salvación, y ahora sí, como decía Rosy, si ni siquiera han sido enviados. Algunos ni siquiera conocen el Evangelio, algunos ni siquiera son parte del reino de los cielos, del cual estaba Juan anunciando que ya vendría, y del cual vino a establecer Cristo. Y que ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ese es el tema. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Muy bien. Vamos a ver otra cita bíblica. Estamos ahora en Lucas 24. Busquemos rápidamente Lucas 24. Y leamos los versículos 44 al 48. Si alguien lo encuentra, léalo por favor. Lucas 24, 44 al 48. Luego les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas
dan cuenta ustedes, hermanos? Esto es lo que hace mención el Señor Jesús poco antes de haber resucitado. Eso es lo que mencionábamos también hace poquito de 40 días que tomó Jesús para perfeccionar a este grupo de discípulos, y por eso los mandó. Los perfecciona durante 40 días, ya sabían todo, y entonces los prepara mucho más y mejor, y luego de pilón hasta les dice estas cosas. Dice el versículo 44: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Era necesario, no era una opción. Y esto nos hace ver que cumplió todo al pie de la letra. El versículo 45 dice de esta otra forma también: les abrió el entendimiento para entender, para comprender la Escritura. Entonces, Jesús estaba haciendo un grupo de predicadores llenos de entendimiento. No predicadores de los que ahora se les hace una pregunta y, pues no sé, o inventan una respuesta que no tiene nada que ver con la pregunta. Así que este grupo de predicadores son sabios, entendidos, porque el Espíritu está dentro de ellos. De allí parte este buen entendimiento. Recalca en el versículo 46 y 47. Y con esas palabras concluye en el versículo 48 diciendo: ustedes son testigos. Es decir, ustedes vieron durante 3 años lo que me ocurrió. Ustedes vieron en mis últimos momentos cómo fui martirizado y cómo fui crucificado. Esto es lo más grande que puede sentir un predicador. Y sentirlo para expresarlo en sus propias palabras. Es lo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2. Por eso se paró y por eso defendió ante la multitud su postura. Y la manera en que ellos estaban hablando en diferentes idiomas. Es por eso que les dice: no estamos borrachos, como algunos de ustedes creen, porque ellos habían vivido con Jesús y lo conocían. Estuvieron muy cerca de Él, hasta el último momento en que el Señor Jesús vivió, hasta que Él murió, y después de su muerte, cuando lo sepultaron y volvió a la vida, aún durante 40 días estuvieron con Él, convivieron con Él, comieron con Él. Y aún después de esto, todavía hasta recibieron enseñanzas de Él. Entonces, esa es la profundidad que debe sentir y tener cada predicador del Evangelio. No solamente una noción de lo que es la Biblia, como hay muchos libros por allí que nos dicen: lea este libro y rápidamente usted es un predicador. Cómo ser un predicador en pocos días, cómo ser un predicador en un mes, cómo ser un predicador en un año. Un predicador necesita conocer precisamente esto, porque lo que va a pregonar es la palabra de Dios, y este es Cristo crucificado por usted y por mí. Vamos a ver otra cita. Hechos 28. Quiero que vean ustedes, y vimos cómo comienza el libro de los Hechos. Vamos a ver cómo termina. Y me llamó la atención ver este versículo, porque vamos a encontrar 2 cosas. Hechos 28, 31. ¿Y cómo dice por allí? Hechos 28, 31. Les voy a ayudar. Dice así: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. ¿De quién estamos hablando ahora? De Pablo. Allá en Roma. Se lo llevaron prisionero y después allí andaba de boca en todos los judíos y romanos. Era el tema de conversación y su predicación seguía con fuerza. Comenzó el libro de los Hechos narrando la historia de cómo fue establecido el reino
y cómo fue la predicación dentro del reino y la invitación para pertenecer a ese reino. Y los predicadores iban por un lado, iban por otro, porque así fue la encomienda de nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo. Se les dijo, comiencen en Jerusalén, lo cumplieron. Después váyanse a todo el estado, y lo hicieron. Después váyanse al siguiente estado, más allá, y lo hicieron. Y después váyanse hasta lo último de la tierra. Es grandioso cómo se fue cumpliendo poco a poco el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos queda la responsabilidad de enseñar, de predicar el Evangelio como se nos ha encomendado, si es que en verdad tenemos el Evangelio. Porque hay muchos predicadores y maestros, y que no todos tienen el Evangelio. Esa es la gran diferencia. Y aquí hay dos cosas. Hasta este momento en que Pablo está prisionero en Roma, hace dos cosas. Dice el versículo, predicando el reino de Dios. Y en segundo lugar, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Y lo hacía abiertamente y sin impedimentos, a pesar de que era prisionero. Rosy. Entonces, ¿será predicar el Evangelio cuando solamente se habla acerca de Jesucristo, sin hablar o predicar acerca del reino? Bueno, creo que para los judíos no habría problema, porque ellos lo entendían. Para nosotros, como occidentales, necesitamos aprenderlo todo, porque no es una parte. No es nada más decir, conoce a Cristo y ya eres salvo. Conoce la historia de un hombre que fue a la cruz y ya con eso es suficiente para que tú seas salvo. Necesitamos conocer cuánto fue el amor de Dios, y en este caso ocurre con los ejemplos que pasó al pueblo de los judíos. Porque era tan importante el versículo que les dabas en Lucas 24 acerca de que dice que todo lo que estaba escrito acerca de Cristo en la ley, y lo principal de la ley en cuestión de cuando Cristo viniera, incluso todos los profetas cuando Cristo va a nacer dice que ha nacido el rey de los judíos. Incluso por eso quiso matarlo a Herodes. O sea, había nacido un rey, el cual iba a reinar. Esto echa por tierra la idea de los testigos acerca de que todavía no reina Cristo. Entonces, si Cristo venía a reinar y venía a reinar en su reino, y los judíos lo sabían, lógicamente en primer lugar se iban a enojar y iban a querer matar a Jesús, porque ellos no querían que hubiera otro reino más que Jerusalén, como un pueblo elegido por Dios. Herodes, como rey. Entonces, cuando los judíos se dan cuenta, por eso es que muchos son bautizados, se arrepienten en ese día, porque ellos entendían que ya existía el reino que se les había prometido de antemano. Exactamente. Entonces, si ahora no se predica del reino, como consecuencia de que Cristo es el rey para entrar a su reino, entonces no se predica el Evangelio. Exacto. Podríamos decir que están predicando un Evangelio a medias. Están predicando solamente de Cristo, y eso es muy fácil, todo el mundo lo sabe. Y cada 24 de diciembre lo recuerda casi todo el mundo. ¿No? Y muchos se arrepienten, claro, y se bautizan según su enseñanza, porque lógicamente cuando tú sabes que alguien murió por ti sin haber sido culpable, pues se siente uno culpable. Exacto. ¿Ah? Pero ¿a dónde le llaman? Él es rey, Cristo es rey. ¿De qué reino? Y luego para nosotros los occidentales tenemos un problema, porque yo creo que la mayoría no conocemos ni siquiera la historia del país que representamos, ni siquiera eso. Entonces mucho menos la historia de otro país, que en este caso es de los hebreos, que es de donde parte la historia de Jesucristo. Ahora, si aceptan a Cristo como rey, tienen que saber que tiene leyes. Y entonces, ¿por qué solamente aceptar a Cristo como su Salvador, pero no a Cristo como su Rey, para hacer sus mandamientos, sus leyes de Dios? ¿Por qué no quieren aceptarlo? Así es. Como reino, como lo hemos dicho en algunas clases, es un reino que tiene leyes, que tiene gobierno y que tiene súbditos, y que todo esto va unido uno con otro.
que también precisamente vamos a ver en alguna ocasión de esto. Pero a lo que quiero llegar y que vayamos directamente al punto es esto, Romanos 10:9. Y aquí donde dice Rosy algunas cosas, y que es precisamente donde vamos a tener que hacer mucho hincapié, porque aquí es donde nos vamos a detener. Pero vamos a ver esto. Romanos 10. Los invito a ver esta cita bíblica. Está interesante, porque de aquí parte muchos temas, y sobre todo muy interesante lo que dice aquí Pablo. Romanos 10, ahora busquen el versículo 9 al 21, dice así, Romanos 10, me pasé, Romanos 10, versículos 9 al 21, dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en su corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Tenemos este pasaje donde vamos a hacer esta pregunta. Y las preguntas vamos a basarlas precisamente en estos versículos, partiendo del 14. ¿Cómo pues van a invocar a alguien del que no han oído? Diríamos nosotros, en otras palabras también, ¿cómo vamos a predicar de alguien que no conocemos? Y me refiero a muchos cristianos, porque ustedes saben que de cualquier religión que mencionemos, tienen también el complemento y se dicen cristianos. Un cristiano es seguidor fiel de Jesucristo. Algo importante, voy a poner este ejemplo. Un villista, me refiero de seguidor de Francisco Villa, no se mezclaba con otros grupos como los zapatistas o carrancistas, porque cada uno pertenecía y era fiel a su grupo. En el caso del cristiano, tampoco vamos a hablar de que es un cristiano con otro nombre. Y si lo es, entonces no conoce siquiera a Cristo. No lo conoce en nada. Porque si lo conociera, dice, haría su voluntad. Guardaría sus mandamientos y viviría con ellos. En este aspecto podemos decir que hay muchos predicadores que hablan de Cristo, pero no lo conocen. ¿Cómo van a predicar en alguien del cual no han oído? Nosotros tenemos oídos. Y la pregunta es, ¿entendemos lo que oímos? Aquí vamos a partir de estas preguntas precisamente algo importante en la próxima semana. ¿Por qué? Digo esto es bien importante porque de aquí vamos a entender nosotros si lo que escuchamos por nuestro predicador fue lo correcto.
y si de acuerdo a la Biblia, Él estuvo predicándonos lo correcto. Porque de otra manera diríamos, ¿por qué fallan